Vamos a ver lo que significa el crecimiento y decrecimiento de la función, los máximos y los mínimos. Empezamos por el crecimiento. Decimos que una función f es creciente en un intervalo si para cualquiera dos valores a y b de la variable x en el intervalo se cumple que si a es menor que b, entonces este símbolo matemático significa entonces, es decir, se debe cumplir lo de la derecha. Este símbolo matemático significa si se cumple, si es cierto lo de la izquierda, entonces debe ser cierto lo de la derecha forzosamente. Se llama también implica. Bueno, pues si a es menor que b, entonces f de a es menor que f de b. Vamos a verlo en un gráfico a ver lo que esto significa. Si a, fijaros, aquí tenemos un gráfico de una función. La función, ¿veis? Que va subiendo. Siempre se mira de izquierda a derecha, porque si la miramos de derecha a izquierda va bajando. Entonces la miramos de izquierda a derecha. Entonces vemos que va subiendo. Eso es lo que intuitivamente vamos a entender por creciendo. Una función es creciente, ¿vale? Está creciendo. Bueno, matemáticamente, ¿qué significa esto? Esta expresión significa si a es menor que b, fijaros, si a es menor que b, como en este caso a está más a la izquierda que b, por tanto a es más chica que b, ¿vale? A y b pertenecen a la variable, son valores de la variable, esta x no, que este es el eje x mayúscula, de la variable x, a y b son valores de la variable x, como hemos puesto aquí. Entonces, si la función es creciente, fijaros que f de b es mayor que f de a. ¿Vale? En el eje y, ¿vale? En el eje de altura es donde tenemos los valores de la función. Si el punto de la gráfica está más alto, la función tiene un valor mayor. Si está más bajo, la función tiene un valor menor. Entonces, una función es creciente si al hacer más grande el valor de la variable x, se hace más grande el valor de la variable y. ¿Vale? Lo contrario, decreciente. Vamos a verlo. Decreciente. Una función es decreciente en un intervalo si para cualquiera dos valores a y b de la variable x, como estos dos que hay abajo, a y b de la variable x, en ese intervalo se cumple que si a es menor que b, como aquí, si a es menor que b, entonces f de a es mayor que f de b. Eso ocurre cuando la función está decreciendo o es una función decreciente. ¿Vale? Intuitivamente nosotros lo que vemos es que la función baja, decrece. Bien, esto es, digamos, la formulación matemática del concepto de creciente y decreciente. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a poner la cuadrícula. Aquí tenemos el gráfico de una función. Tenemos la gráfica de una función y vemos que hay veces que la gráfica es creciente, hay veces que es decreciente, luego decreciente. ¿Vale? Entonces, primero vamos a señalar tres cosas: el dominio y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Dominio de la función. Dominio de la función, vemos que acordaros que nos fijábamos en el eje x, veníamos desde la izquierda, ¿para qué valores de x existe la función? En todos estos valores de x no hay función, veis que no hay dibujo, pero cuando llego al menos 5, veo que empieza a existir función. Sigo por el eje x, sigo viendo valores, más valores, hasta que llego al 6. Cuando llego al 6 veo que la función más allá del 6 ya ha desaparecido, ya no hay función. Entonces el dominio, es decir, aquellos valores de x para los que la función existe, es desde menos 5 a 6, en el intervalo menos 5, 6.
Pongo corchetes porque en menos 5 y en 6 existe función, ¿vale? Existe función. Bien. Intervalos de crecimiento. ¿Cuándo f es creciente? Pues igual, me fijo en el eje X. Vengo por aquí. Y aquí en menos 5, donde empieza la función, veo que la función crece. ¿Hasta cuándo crece? No me fijo en la altura que coge. Me fijo simplemente en el intervalo de x, de la variable x, en la que está creciendo. Desde menos 5 crece hasta menos 2. Fijaros que aquí en menos 2 la función ha dejado de crecer. Esto que hay aquí, vamos a ver más adelante, que es un máximo. Pero antes de eso, entre menos 5 y 2, la función crece. Entonces hemos puesto aquí que la función crece en menos 5, menos 2. ¿Por qué hemos puesto un paréntesis? Bueno, porque justo en menos 2 se ha quedado que ni crece ni decrece. Entonces la hemos quitado, ¿vale? Por eso hemos puesto paréntesis. En menos 2 no lo consideramos. Bueno, hay más intervalos en los que crece. Acordaros, siempre estamos hablando de intervalo de la variable x. Bien, ¿dónde crece? Pues aquí en este tramo vuelve a crecer. Esto es 1 y esto es 3. Entonces, si yo vengo con x, veo que desde 1 a 3 la función crece. Da igual cómo de alta o baja sea, simplemente estoy diciendo que crece. Entonces, he puesto unión, símbolo de unión de conjuntos, de 1 a 3. ¿Vale? No pongo paréntesis porque no cojo ni el 1 ni el 3. El 1 porque ahí ni crece ni decrece, y en el 3 tampoco, ni crece ni decrece. Vamos a ver luego que esto es un mínimo y esto es un máximo, ¿vale? Lo veremos un poco más adelante. Bien, entonces tenemos esos dos intervalos de crecimiento, desde menos 5 a menos 2 y del 1 al 3. F es decreciente en, o F decrece en. Me vengo aquí y veo que está decreciendo el intervalo de x, que va desde menos 2 hasta 1. Menos 2 a 1. Y vuelve a decrecer en el intervalo de x de 3 a 6. 3 a 6 decrece. Me fijo en el eje x, en los valores de la variable x, no en cómo de alta o baja la función. ¿Vale? Entonces, desde menos 2 hasta 1, unión de 3 a 6. ¿Vale? Eso serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bien. Otro concepto que hemos visto antes, máximo y mínimo, máximos y mínimos. Vamos a verlo. Decimos que una función tiene, quitar la cuadrícula un momento. Decimos que una función f tiene un máximo relativo en x igual a, es decir, en el valor de la variable x, en el valor a. A es un número, ¿vale? Puede ser 5 menos 3. Bueno, pues tiene un máximo relativo si crece justo antes de a y decrece justo después de a. ¿Vale? Es decir, primero crece antes de a y luego decrece. Entonces, ahí arriba hay un máximo relativo. Un mínimo relativo en x igual a si decrece justo antes de a, es decir, aquí podríamos dibujar que esto ocurre en a, es decir, que lo que está aquí abajo es el valor a. Entonces en a hay un máximo relativo. Un mínimo relativo si decrece justo antes de a y crece justo después de a. ¿Vale? Fijaros, aquí crece y decrece, máximo. Ahora vamos a hacerlo al revés. Por ejemplo, vamos a hacer... Fijaros en este caso. Imaginaos que la función es así. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos que hay un mínimo.
un mínimo en A. La función primero decrece y luego crece. Eso se llama un mínimo relativo y esto se llama un máximo relativo. En cambio, ¿qué son los máximos absolutos y los mínimos absolutos? Son cuando dice, tiene un máximo absoluto en x igual a, si el valor de la función en A, fijaros cómo ponemos f en vez de f de x, f de A, es el mayor que toma la función en todo su dominio. Es decir, da igual si crece y luego decrece, será un máximo absoluto si el valor es el más alto de todos. Es decir, si yo tuviera una función así, vamos a suponer que yo tengo una función que hace, por ejemplo, la función fuera solo esto. Bueno, pues entonces aquí vemos que hay un valor que es el más alto de todos. Entonces, si este valor de x es a, entonces fijaros que f de a, que está aquí arriba, es el más alto de todos. Entonces, un máximo absoluto. ¿Un máximo relativo puede ser absoluto también? Sí, si es el más alto de todos, sí. Es relativo porque crece y decrece, pero es absoluto si es el más alto de todos. Y por último, un mínimo absoluto en x igual a A ocurre si f de a es el menor valor de toda la función. Es decir, si tenemos pues, un caso en el que la función, por ejemplo, imaginaros que baja, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque es el valor más bajo de todo, de la función. Es también relativo, como este, primero decrece, luego crece. Primero decrece, luego crece, es también. Pero, como es el más bajo, pues también es un mínimo absoluto y también sería un mínimo relativo. Sería de los dos tipos. Ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver qué máximo y mínimo encontramos en esta función. Pues vengo de izquierda a derecha. Vengo de izquierda a derecha por el eje X. Y me encuentro este punto aquí que no es un mínimo absoluto porque hay valores más bajos. ¿Veis aquí que hay valores más bajos? Entonces no es un mínimo absoluto. Sigo por la función y veo que aquí tiene un máximo en el que primero crece y luego decrece. Entonces es un máximo relativo. Pero además observo que en x igual a menos 2, observo que también es el más alto de todos. No hay ningún punto de la función que esté por encima. Por tanto, f tiene un máximo relativo y absoluto en x igual a menos 2. Absoluto porque es el más alto de todos y relativo porque primero crece y luego decrece. Sigo y me encuentro aquí abajo que la función decrece y crece. Pasa de decrecer a crecer. Significa que hay un mínimo relativo. No es absoluto porque hay valores más bajos. Entonces, en x igual a 1 tengo un mínimo absoluto. Perdón, relativo. Mínimo relativo. Siguiente, sigo y aquí en 3 me encuentro que tengo un máximo relativo porque primero crece y luego decrece. Máximo relativo. F tiene un máximo relativo en x igual a 3. Y por último, en x igual a 6, tengo el valor más bajo de la función. Por tanto, lo que hay es un mínimo absoluto. Es el valor más bajo de la función. Mínimo absoluto en x igual a 6. Esos serían los máximos y mínimos que tiene esta función.
Bien, vamos a ver... vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué dice? Para cada una de las siguientes gráficas de funciones, ¿vale? Porque tenemos esta y otra aquí abajo. Escribe su dominio, los cortes con los ejes, su intervalo de crecimiento y decrecimiento, y sus máximos y mínimos. ¿Vale? Es decir, un poco resumen de todo lo que vamos viendo. Para eso necesito poner la cuadrícula. Y entonces, empiezo con el dominio. Dominio de f. Acordaros, valores de x, valores de la variable x para los que existe la función. Entonces, yo veo que si vengo desde menos infinito, aquí empieza ya a haber función. Esto es menos 3, menos 6, menos 7. En menos 7 empieza ya a haber función. Hay gráfica. Sigo para adelante, menos 7 hasta, sigo, y llego hasta 7. Hasta 7. Y más para allá de 7 ya no hay función. ¿Vale? De menos 7 hasta 7. Por tanto, dominio, corchete, porque lo incluyo, intervalo desde menos 7 hasta 7. Vale, ya tengo el dominio. Cortes con los ejes. Pongo cortes con eje X. Acordaros que podía haber más de uno. En cambio, con el eje Y solo hay uno. Cortes con el eje X. Bueno, pues los cortes con el eje X, vengo por aquí, desde menos infinito, y veo que corta al eje X aquí en 3 y en 5. Pongo X igual a 3, punto y coma, y X igual a 5. Siguiente. Corte, que solo puede haber uno como máximo, con eje Y. Si no hay, pues pondría no hay. Corte con el eje Y. Veo el eje Y y la función lo corta en 2, 5. ¿Vale? A la altura de 5. Lo corta en 5. Y, acordaros, Y igual a 5. Hay que poner la variable. Variable X, variable Y. ¿Vale? No solo pones 3 y 5, sino que se pone X igual a 3, X igual a 5. Valores de la variable. Siguiente. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver. Ponemos f crece o es creciente en, y vamos a ver en qué intervalo. Empiezo por aquí, menos 7 que empieza el dominio y veo que la función está creciendo. Crece hasta menos 4, hasta x igual a menos 4. No me importa cómo de alto, si llega, esto es 4 de altura, pero eso no es lo que estoy ahora considerando, solo estoy considerando valores del eje X. Entonces, crece de menos 7 hasta menos 4. Ya tengo un intervalo de crecimiento. El menos 7, como es el primero, le pongo corchete, lo incluyo. Pero el menos 4 no, le pongo paréntesis porque, acordaos que en el menos 4 ni crece ni decrece. Ahí hay un máximo, vamos a ver que hay un máximo y por tanto ni crece ni decrece. Sigo, veo que la función decrece, pero vuelve a crecer a partir de aquí, es decir, en menos 2, vuelve a crecer. Crece desde x igual a menos 2, sigue creciendo, hasta x igual a 1. Desde menos 2 hasta 1. Entonces pongo unión de conjunto y ya, paréntesis, menos 2 hasta 1. Sigo, ahora la función decrece y aquí en 4 veo que empieza a crecer hasta el final, es decir, de 4 a 7, de 4 a 7 vuelve a crecer. 7 como es el último, le pongo un corchete, ¿vale? Lo incluyo. Ya tenemos el crecimiento. Vamos con el decrecimiento.
f decrece en... Venimos por aquí, hemos dicho que de menos 7 a menos 4 crece, pero de menos 4 hasta menos 2 la función decrece. Entonces, menos 4 hasta menos 2. Sigo, crece y luego vuelve a decrecer desde 1 a 4. Unión, desde 1 a 4 decrece. Bien. Y ya no decrece más. Por último, máximos y mínimos. Bueno, pues en estos puntos que enlazan las zonas de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Es donde hay máximos y mínimos, ¿vale? Donde cambia, crece, decrece, crece, decrece. Ahí es donde están los máximos y los mínimos. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Venimos por aquí. El primer punto que nos encontramos es el menos 4. ¿El menos 4 qué hay? Esto es un máximo relativo. F tiene. Si queréis escribirlo más corto, podéis poner, ¿vale? Máximo, en vez de poner f tiene máximo relativo en x igual a menos 4. Bien, relativo y no absoluto porque hay valores más altos. Sigo. Aquí en menos 2 hay un mínimo relativo porque decrece y crece. Mínimo relativo en x igual a menos 2. Seguimos. Aquí arriba me encuentro un máximo que es relativo porque primero crece y luego decrece, pero además es un máximo absoluto en x igual a 1, porque no hay ningún punto más alto. Entonces, lo voy a poner por aquí. Máximo relativo y absoluto en x igual a 1. Aquí en 4 veo que hay un mínimo, lo mismo es relativo porque decrece y crece, y absoluto porque es el valor más bajo. Bien, en x igual a 4. Y por último, aquí en x igual a 7 no hay nada, porque no es un máximo absoluto, puesto que hay valores más altos. ¿Vale? Pues esos son. ¿Vale? Eso es todo lo que nos han pedido de esta función. Vamos con la otra. La otra función, primero, dominio. Fijaros que estamos haciendo dominio, nos estamos fijando todo el rato en el eje X, ¿vale? El eje Y no estamos haciendo recorrido, que es del poco bueno. El eje Y para el corte con el eje Y, no estamos fijando solo. Dominio de F. De nuevo vengo por menos infinito, vengo, y aquí me encuentro que en menos 6 empieza a haber función. Elevador de X, menos 6. Hay función en todos estos valores hasta que llego a este valor que es 7, que la función acaba. Entonces el dominio es desde menos 6 hasta 7.
Siguiente cosa que me piden, los cortes con los ejes. Cortes con el eje X. Entonces veo que hay un corte en menos 4, en menos 2, vuelvo a cortar en 0, corto un montón de veces. X igual a menos 4, X igual a menos 2, X igual a 0. Sigo, lo vuelvo a cortar en X igual a 3 y en X igual a 5. X igual a 3, X igual a 5. ¿Vale? Tiene 5 cortes con los ejes. Corte con el eje Y. Bueno, vemos en el eje Y, vemos que lo corta en Y igual a 0, en el origen de coordenadas. Siguiente, crecimiento y decrecimiento. Bueno, como primero crece la función, voy a empezar con f crece en. Si decreciera primero, pues empezaría f decrece. F crece en. Y ponemos los intervalos. Antes lo pusimos igual. Vale, f crece. Veo que crece desde menos 6, va hacia arriba hasta x igual a menos 3. Que aquí va a haber un máximo. De menos 6 hasta menos 3. Entonces, intervalo. El primero lo pongo con corchete, pero ya después voy a poner paréntesis. Menos 3. Decrece. Y en menos 1 vuelve a empezar a crecer. Va creciendo, creciendo hasta 2. Porque allí tiene otro máximo. Entonces, unión. Menos 1, 2. Siguiente, a partir de 2, decrece. Pero cuando llega al 4, vuelve a crecer hasta el 7. Unión desde 4 y 7 como el último le voy a poner corchete. Vamos con el decrecimiento. F decrece en. Bueno, desde el menos 3 veo que baja hasta el menos 1. Desde 3 a menos 1, decreciente. Menos 3, menos 1. ¿Dónde decrece de nuevo? Pues decrece de 2 a 4. Va cayendo. Unión 2 a 4. Bien, vamos a ver los máximos y los mínimos. Aquí al principio no es un mínimo absoluto, puesto que hay valores más bajos aquí. Sigo para adelante y me encuentro aquí en x igual a menos 3 un máximo relativo, pero no absoluto, puesto que hay valores más altos. Entonces, en x igual a menos 3 hay un máximo relativo. En x igual a menos 3. Seguimos. En x igual a menos 1 veo que hay un mínimo que no es absoluto porque es más bajo, mínimo relativo. Mínimo en x igual a menos 1. Seguimos, sigo por aquí y veo que en x igual a 2 hay un máximo relativo pero no absoluto. Máximo absoluto, máximo relativo. En x igual a 2. Seguimos, vuelve a haber un mínimo relativo
en x igual a 4, pero además es también absoluto porque es el punto más bajo, en x igual a 4. Entonces pongo mínimo absoluto y relativo en x igual a 4. Y por último, en x igual a 7 hay un máximo que es absoluto porque es el valor más alto de todo. Entonces hay un máximo absoluto en x igual a 7. Es el valor más